Imagínate estar frente al hombre más poderoso del mundo y decirle que su reino va a caer. Imagínate desafiar a un imperio entero con nada más que fe y ver cómo el mar se abre ante ti. Esta no es una leyenda, no es un mito, es la historia de un hombre que habló cara a cara con Dios y cambió el destino de su pueblo para siempre. ¿Cómo un simple bebé condenado a morir se convirtió en el líder más grande de Israel? ¿Cómo fue capaz de desafiar al faraón y ver milagros que nadie más ha presenciado? Hoy descubrirás la increíble historia de Moisés, el profeta que enfrentó a un imperio con el poder de Dios. Cuando nací, mi destino estaba marcado por la muerte. El faraón había ordenado que todos los niños varones hebreos fueran arrojados al río Nilo. Pero mi madre se negó a aceptar mi destino. Durante 3 meses me escondió hasta que ya no pudo más, entonces me colocó en una cesta y me dejó en el río, confiando en que Dios tenía un plan para mí. Las aguas me llevaron hasta las orillas del palacio real, donde fui encontrado por la hija del faraón. En lugar de condenarme, tuvo compasión de mí y decidió adoptarme como su hijo. Crecí entre lujos, rodeado de sabiduría egipcia, entrenado como un príncipe, pero en mi interior, algo me decía que yo no pertenecía a ese mundo. Con el tiempo descubrí la verdad, yo no era egipcio, sino hebreo. Mi pueblo sufría bajo el yugo de la esclavitud, golpeado y humillado todos los días. Un día, al ver a un egipcio maltratando brutalmente a un esclavo hebreo, la ira me consumió y lo maté. Pensé que nadie lo había visto, pero al día siguiente me di cuenta de que mi secreto estaba al descubierto. El faraón quería mi cabeza. No me quedó más opción que huir. Dejé atrás la riqueza, el poder y todo lo que conocía. Crucé el desierto hasta llegar a la tierra de Madián, donde mi vida cambió para siempre. Allí encontré refugio, conocí a una familia que me acogió y aprendí a vivir como un simple pastor. Pero lo que no sabía era que ese desierto no sería mi final, sino el lugar donde Dios prepararía mi destino. Una tarde, mientras cuidaba las ovejas en el desierto, algo increíble ocurrió. Una zarza comenzó a arder con fuego, pero no se consumía. Me acerqué, confundido y asustado, y una voz me llamó por mi nombre, Moisés, Moisés. Era la voz de Dios. Él me dijo que había escuchado el sufrimiento de mi pueblo y que había llegado el momento de liberarlos. Te he elegido a ti, me dijo, para que lleves a mi pueblo de regreso a la tierra prometida. Pero, yo, el mismo hombre que había huido de Egipto por temor. Dudé. ¿Cómo podría alguien como yo enfrentar al faraón y salvar a un pueblo tan grande? Mi corazón se llenó de miedo y dudas. Le respondí a Dios, ¿quién soy yo para hacer esto? No soy un líder, no tengo el poder, no soy elocuente. Pero Dios no me dejó ir. Me dio señales, mi bastón se convirtió en una serpiente, luego volvió a ser un bastón. Mi mano se volvió leprosa y luego se sanó. Y aún así, dudé. Pero Dios me aseguró que estaría conmigo en cada paso. Así que regresé a Egipto, al palacio del faraón, para pedirle que dejara ir a mi pueblo. Sabía que sería una misión imposible, pero con Dios a mi lado, que no podía lograr. Lo que no esperaba era lo que vendría a continuación, las 10 plagas. Cada vez que el faraón se negaba, una nueva plaga caía sobre Egipto. Ranas, mosquitos, langostas, tinieblas, agua convertida en sangre, y cada vez, el corazón del faraón se endurecía más. Todo el poder de Egipto fue quebrantado, pero el faraón seguía diciendo, no dejaré ir a los israelitas. Entonces, la última plaga llegó, la muerte de los primogénitos. El faraón, finalmente, cedió. El pueblo de Israel fue liberado, y el viaje hacia la libertad comenzó. Si hasta aquí te está sorprendiendo lo que estás escuchando, no olvides darle like y suscribirte. Estás a punto de descubrir cómo Moisés llevó a su pueblo por el desierto y vivió milagros increíbles que cambiaron la historia. Suscríbete ahora para no perderte lo que viene. Después de años de sufrimiento, finalmente el momento de la liberación llegó. Guiado por la mano de Dios, regresé a Egipto para confrontar al faraón y pedirle que dejara ir a mi pueblo. Pero el faraón se mostró terco, y entonces fue cuando Dios comenzó a mostrar su poder de una forma asombrosa. Cada vez que el faraón se negaba, Dios enviaba una plaga aún más devastadora que la anterior.
Cuando finalmente, después de 10 plagas, el faraón cedió y permitió que los israelitas se fueran, pensábamos que el sufrimiento había terminado, pero el faraón cambió de opinión. Nos perseguía. Nos encontramos atrapados entre su ejército y el Mar Rojo, sin escape. Pero en ese momento, Dios me ordenó levantar mi vara sobre el mar. Y, para sorpresa de todos, el mar se partió en dos. Israel cruzó sobre tierra seca mientras las aguas se mantenían a ambos lados. Y cuando el ejército egipcio intentó seguirnos, el mar volvió a su lugar, destruyendo a nuestros perseguidores. Era un milagro sin igual. A partir de ahí, nos dirigimos hacia el desierto, donde, aunque vimos la gloria de Dios, también enfrentamos grandes dificultades. El hambre y la sed amenazaban nuestra supervivencia, pero Dios, fiel a su promesa, no nos abandonó. Cada mañana nos proveía maná del cielo para alimentarnos, y cuando tuvimos sed, hizo brotar agua de una roca. A pesar de las pruebas, Israel siguió adelante, y en el desierto luchamos contra los amalecitas. En esa victoria, una vez más, la mano de Dios estuvo con nosotros, guiándonos, protegiéndonos y fortaleciéndonos. Así, nuestro viaje no solo era hacia la libertad, sino hacia un destino que Dios había preparado, el monte Sinaí, donde recibiríamos las leyes que nos guiarían como pueblo. Cuando llegamos al monte Sinaí, todo Israel estaba expectante. Dios mismo descendió en una nube de fuego y relámpagos, y allí, en la cima del monte, me entregó las tablas de la ley, los mandamientos que debían guiar a nuestro pueblo. El momento fue glorioso, y el pueblo se llenó de reverencia, pero no por mucho tiempo. Mientras estaba en la montaña recibiendo las instrucciones de Dios, el pueblo comenzó a desesperarse. Creyeron que yo no volvería, y en su frustración, cayeron en pecado. Con el liderazgo de Aarón, comenzaron a adorar un becerro de oro, como si fuera un dios. Cuando vi esto al bajar de la montaña, la ira de Dios se desató, y me vi obligado a destruir las primeras tablas que Él mismo me había dado. Pero no me rendí, intercedí por el pueblo, pidiendo perdón por su idolatría. A Dios le conmovió mi intercesión y me permitió recibir unas nuevas tablas de la ley. Con ellas, establecimos el tabernáculo, un lugar sagrado donde la presencia de Dios habitaba en medio de nosotros. Además, se nos dieron las leyes que definirían nuestra relación con Dios y con los demás, leyes que marcarían nuestra identidad como pueblo elegido. Pero el pueblo seguía siendo rebelde. Varias veces durante nuestra travesía, Israel se quejó, dudó y desobedeció. La falta de fe parecía ser su mayor desafío, y cada vez que se rebelaban, me veía enfrentando la ira de Dios y las dificultades de ser su líder. Pero mi misión era clara, y aunque las pruebas eran duras, nunca perdí la fe en lo que Dios había prometido. Después de años de luchas, milagros y enseñanzas, llegó un momento decisivo en mi vida. Durante nuestra travesía en el desierto, un incidente trágico ocurrió. En una ocasión, el pueblo se quejaba nuevamente por la falta de agua, y Dios me ordenó hablarle a una roca para que brotara agua de ella. Sin embargo, en mi frustración, golpeé la roca en lugar de obedecer a Dios. Ese acto de desobediencia me costó caro. Dios me dijo que no entraría en la tierra prometida, el sueño que había perseguido durante tanto tiempo. A pesar de este castigo, mi corazón seguía ardiente por el destino de mi pueblo. Sabía que no podría liderarlos hasta el final, pero aún podía prepararlos para lo que estaba por venir. Fue entonces cuando nombré a Josué como mi sucesor. Él era el hombre elegido por Dios para llevar a Israel a la tierra prometida y ser su líder después de mí. Antes de mi muerte, subí al monte Nebo, donde Dios me permitió ver la tierra que había prometido a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Aunque no podía entrar, mi corazón se llenó de paz al saber que mi pueblo recibiría la bendición de esa tierra. Antes de partir, pronuncié bendiciones y advertencias sobre el futuro de Israel, instándolos a mantenerse fieles a Dios y a no apartarse de sus caminos. Y así, a la edad de 120 años, fui llamado por Dios. Mi vida llegó a su fin, pero mi legado permaneció. Josué y el pueblo de Israel continuaron el viaje hacia la promesa, y yo me convertí en un símbolo de fe, obediencia y el poder de Dios para transformar vidas. Este es el final de mi historia, pero el comienzo de una nueva etapa para el pueblo de Dios.